La famosa frase atribuida a Mark Twain dice que la historia no se repite, pero suele rimar. En este momento, los acontecimientos en el norte de Etiopía parecen empeñados en repetirse, haciendo apenas el mínimo esfuerzo por rimar. 4 años tras un frágil acuerdo de paz que terminó la guerra de Tigray, los principales actores parecen decididos a reavivar el conflicto. En la frontera norte acusan a tropas eritreas de cruzar a la región devastada, al sur. El gobierno federal de Etiopía parece estar concentrando blindados y las fuerzas de defensa de Tigray se están movilizando para un enfrentamiento. Si la historia se repite, lo hace de forma muy floja, como declarar que era poeta, pero sin saberlo aún. Si miras debajo de la superficie, queda claro que una segunda guerra en Tigray será fundamentalmente diferente de lo que ocurrió antes. Tras luchar juntos antes, Etiopía y Eritrea ahora están al borde del conflicto, con Eritrea apoyando a sus antiguos enemigos tigrayanos. Las milicias amaras que antes apoyaron a Addis Abeba ahora intentan derrocar al gobierno, mientras la guerra civil en Sudán sigue amenazando con extenderse. El renovado conflicto en Tigray podría repetir la historia, pero aún así tener graves consecuencias para la región MENA. Antes de continuar con el episodio de hoy, unas palabras rápidas de nuestro fantástico patrocinador Sheath. Mira, si has estado siguiendo este canal por un tiempo, ya sabes que esto no es un patrocinio cualquiera. Sheath me ha estado patrocinando durante años, he estado usando Sheath durante años, estoy usando Sheath, no voy a hacer eso, estoy usando Sheath en este momento. Y aquí tengo un par bonito que en realidad nunca he usado. No quiero mostrar mi ropa interior usada en cámara, sería raro. Es casi todo lo que tengo, empiezas con un par y ya sabes, así es esto. ¿Dónde esperas a que la rotación de lavado regrese a mi cajón? ¿Ya está de vuelta en mi cajón? Sí, por favor. Pero luego pensé, no, simplemente voy a tener pura Sheath de ahora en adelante. Y ahora lo hago, y mi vida es mejor por eso, y la tuya también debería serlo. Tiene un sistema de doble bolsa para que puedas poner a los muchachos donde deben estar. ¿Eso siquiera tiene sentido? Se trata de mantener tus partes masculinas separadas en verano para evitar sudor y molestias, así no tienes que estar acomodándote. Nada de eso pasa con Sheath. Además es muy elástico y hecho de varios materiales. Ya he hablado mucho de esto y lo uso siempre. Solo compra un par, no te vayas. Sheath. Probablemente dirán, Simón, ¿por qué dijiste que solo compren uno, solo un par, verdad? Guárdalos y úsalos, luego pensarás que debiste comprar 5. Lo harás y lo agradecerás. Es transpirable y absorbe humedad. Es Sheath. Si quieres probarlos, ve a sheath.com Warfronts y usa el código Warfronts para obtener un 20% de descuento en tu pedido. Eso es sheath.com Warfronts, código Warfronts para 20% de descuento. Ahora volvemos al episodio La Guerra Regresa. El 29 de enero, al anunciarse que Addis Abeba canceló todos los vuelos a Tigray, muchos se preguntaron si era el final. Si el regreso a los combates generalizados que los analistas habían estado advirtiendo durante más de un año no estaba finalmente a punto de llegar, ciertamente ese era el sentimiento dentro de la región de Tigray. El economista relató señales nerviosas, bancos sin efectivo, estantes vacíos, precios altos y acaparamiento de alimentos. El contexto era la acción militar del ala armada del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, FLPT. Cruzó zonas en disputa en la frontera con la región de Amara, Etiopía, y el 26 de enero se enfrentó a las fuerzas del gobierno. Por un momento, incluso parece que una ofensiva del FLPT podría estar en marcha para recuperar tierras perdidas en la última guerra. La Organización de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, citando a AKCLED, confirmó que el FLPT tomará por la fuerza las zonas en disputa de Walkate, Tuskadi, Humera y Slamped. Sin embargo, al final, la situación se calmó antes de que pudiera volverse catastrófica. Tras ataques de drones en Tigray, el FLPT retiró la mayoría de sus tropas y líderes locales pidieron diálogo. ¿Crisis evitada entonces? No exactamente. Aunque los temores de guerra tras los enfrentamientos de enero no se cumplieron, las tensiones no parecen disminuir. De hecho, ciertos elementos parecen decididos a llevarlas al máximo nivel. En redes sociales circulan videos de tropas etíopes moviendo equipo pesado hacia la frontera con Tigray. En el Parlamento Nacional, el primer ministro Abiy Ahmed llamó traidores al TPLF. Etiopía acusó a Eritrea de avanzar sus tropas más adentro de Tigray desde las zonas fronterizas ocupadas tras la última guerra. Bajo todo esto, una insurgencia en Amara parece fortalecerse, amenazando con provocar una nueva guerra. El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió el 10 de febrero: la situación sigue siendo volátil y tememos que empeore.
Antes de hablar de cómo podría escalar esta crisis, debemos subirnos a Our DeLorean y hacer un breve viaje al pasado. Explicaremos lo básico sobre la última guerra de Tigray. Solo lo suficiente para que no pases todo este video con humo saliendo de tus oídos mientras intentas seguirle el paso a todas las facciones que están luchando bajo diferentes siglas. Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022, la guerra de Tigray fue uno de los conflictos más mortales del siglo, comparable a la guerra civil de Sudán y la invasión rusa a Ucrania por su número de muertos. Pero mientras que la mayoría de los que mueren en Ucrania son soldados, en Tigray fueron civiles. Se estima que hasta 600,000 murieron principalmente por la hambruna causada por un bloqueo del gobierno. Los desencadenantes exactos de la guerra son largos y complejos. Si quieres tener una idea, publicamos un análisis profundo sobre el tema en diciembre de 2023, pero la versión ultra básica es que el TPLF dominó la política etíope desde la caída de la dictadura hasta la llegada de Abiy Ahmed al poder tras protestas populares. Abiy se unió a líderes de otras regiones y grupos étnicos de Etiopía para excluir al TPLF del poder. Se retiró a su base de poder en Tigray, norte de Etiopía. Después hubo un largo y complicado enfrentamiento de casi 2 años, pero lo siguiente fue simple. En su horror, Abiy se alió con el antiguo enemigo de Etiopía, Eritrea, para una invasión conjunta de Tigray, respaldada por milicias nacionalistas Amhara, conocidas como Fano. Atacaron la región en noviembre de 2022. Apenas se habían disparado los primeros tiros, antes de que las atrocidades comenzaran a acumularse, las tropas etíopes instauraron un bloqueo que llevó a una hambruna masiva. Los Fano hicieron limpieza étnica de tigrayanos en el oeste de Tigray, región anexada de los Amhara, en 1991. Las tropas eritreas cometieron violaciones masivas y Tigray sufrió la peor devastación. Sin considerar al TPLF como víctimas, su ala armada también cometió crímenes de guerra. Especialmente cuando invadieron Amhara en una contraofensiva que casi los lleva a Addis Abeba, detenida solo por drones de Emiratos Árabes Unidos. Para la paz en noviembre de 2022 la región ya había cambiado. Los nacionalistas Amhara anexaron o recuperaron. Según tu perspectiva, áreas del oeste de Tigray como Welkate expulsaron a cientos de miles de tigrayanos. Tropas eritreas ocuparon grandes zonas en disputa en la frontera. Tigray quedó devastada y los ejércitos del TPLF, Eritrea y Etiopía sufrieron una gran derrota. Pero aunque el acuerdo de Pretoria que puso fin a los conflictos intentaría abordar las causas de la disputa, lo haría de una manera increíblemente torpe. En menos de 4 años, esto llevó a las actuales tensiones y amenaza con sumergir a la región en otra guerra. Antes de entrar en esas tensiones y guerra, hagamos una pausa para relajarnos y hablar de algo menos aterrador. Frontstock Crow es nuestro servicio de suscripción para personas que quieren profundizar aún más en los conflictos ignorados que están dando forma a nuestro mundo. Esta semana publicamos un artículo sobre cómo la reanudación de los combates en Tigray podría causar un colapso en la Horda de África. No solo tenemos artículos de expertos. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos sobre temas como el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las RSF de Sudán y la evolución oculta de la amenaza del Estado Islámico en el sur de África. Por solo $5 al mes, tienes acceso a todo este contenido adicional. Además, la satisfacción de saber que estás ayudando a apoyar a Warfronts y el trabajo que hacemos. Eso es Frontesco, $5 al mes. Ahora volvamos al inminente colapso en Tigray, algo de paz. A inicios de 2026, se debate mucho sobre las conversaciones de paz en Ucrania. Hay una sensación de que la administración de Trump podría estar intentando presionar a Kiev para que firme un acuerdo de paz apresurado. Eso dejará temas complejos como las garantías de seguridad para después del cese de disparos. Solo desearíamos que Steve Witkoff y Jared Kushner conocieran mejor la historia reciente. Porque si hay algo que el acuerdo de Pretoria le enseñó al mundo, es que una paz apresurada puede simplemente llevar a otras crisis más adelante. El principal problema era evidente desde el inicio. En vez de usar un formato inclusivo, se excluyó el proceso de paz de Tigray. Tanto Eritrea como los Amhara quedaron fuera del acuerdo, que fue únicamente entre el gobierno federal de Etiopía y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, TPLF. Se comprometió a retirar fuerzas extranjeras de Etiopía y resolver los territorios anexados según la Constitución. La primera medida alarmó a Eritrea al insinuar la expulsión de sus fuerzas de las zonas fronterizas ocupadas. La segunda causó indignación en Hara, pues la Constitución sugería que las zonas ocupadas en el oeste de Tigray volverían al TPLF. Como expliqué en un video anterior, citándome desde la perspectiva de Amhara. Sobrevivieron a una guerra brutal para corregir una injusticia y recuperar Welkate.
Y ahora aquí, el gobierno de Abiy sugería que el precio de la paz sería devolver esta tierra sagrada a los tigrayanos, fin de la cita. Avanzando rápido hasta hoy, son estas mismas tierras las que el TPLF está movilizándose para recuperar, como Akled explicó sobre los recientes combates, cito. El gobierno federal busca facilitar el retorno de las personas desplazadas internamente a estos territorios. Organizar un referéndum para decidir si estarán bajo Amhara o Tigray. El TPLF busca primero controlar áreas eliminando la administración local pro-Amhara creada durante el conflicto en el norte de Etiopía. Fin de la cita. No contaríamos toda la historia si solo saltáramos al reciente estallido, ya que han cambiado cosas desde los acuerdos de Pretoria en 2022. Lo relevante es que Amhara se rebeló abiertamente, mientras Tigray, políticamente fuerte, está lejos de Addis Abeba. Los tigrayanos solo son cerca del 6% de la población de Etiopía. La región de Amhara, en cambio, se extiende casi hasta la capital, mientras que el pueblo Amhara representa aproximadamente una cuarta parte de todos los etíopes. Una rebelión en Tigray podría parecer lejana, aunque preocupante. Un levantamiento en la región de Amhara, en cambio, estaría justo en la puerta del gobierno. Ese levantamiento fue lo que estalló a mediados de 2023. Una combinación de descontento por el acuerdo de Pretoria y un plan del gobierno para desarmar a las milicias locales provocó una respuesta de lucha por parte de los Fano. Se ha expandido por casi todo el campo, dejando solo las ciudades grandes bajo control del gobierno. Al principio, las milicias estaban desorganizadas, pero luego se unieron como el Movimiento Nacional Amhara Fano. La insurgencia sigue activa. Muchos milicianos Amhara ven ahora al gobierno de Abiy Ahmed y no al TPLF como su principal enemigo, y no son los únicos. Otro cambio clave desde 2022 es que Eritrea rompió su alianza con Etiopía y retomó su papel como principal enemigo de Addis Abeba. Abiy Ahmed impulsó este cambio al declarar en 2023 que Etiopía tenía el derecho divino de acceder al mar. El país ha estado sin salida al mar desde 1993, cuando Eritrea logró su independencia tras una larga y sangrienta guerra. El acuerdo permitió a Addis Abeba usar los puertos principales de Eritrea, pero perdió ese acceso tras la guerra fronteriza de finales del siglo pasado. Cuando Abiy afirmó que el Mar Rojo era la frontera natural de Etiopía y dijo a las élites empresariales que usaría la fuerza para recuperar ese acceso si era necesario. Para Eritrea, parecía que su vecino del sur la amenazaba con invadirla. El puerto de Assam está lejos de la capital eritrea, Asmara, pero a solo 60 kilómetros de la frontera etíope. Justo el tipo de objetivo que un ejército profesional podría tomar en poco tiempo. Y no solo Eritrea se asustó. Cuando Addis Abeba acordó con Somalilandia acceso al puerto, el gobierno somalí en Mogadiscio advirtió que si Etiopía reconocía a Somalilandia, lo tomaría como acto de guerra. Última tensión: el TPLF. El acuerdo de paz preocupa a milicias Amhara y su falta de aplicación enfada a Tigray. 4 años después, cientos de miles de tigrayanos continúan en campos de refugiados y el gobierno aún no organiza referéndums en las regiones ocupadas por Tano. La frustración por el lento avance provocó un golpe interno en Tigray el año pasado, expulsando a la facción del TPLF que respaldaba la paz. Y reemplazada por radicales, algunos de esos radicales ahora han hecho acercamientos a su antiguo enemigo, Eritrea, para que los ayude a armarlos para la próxima lucha. El analista Clemente Molina afirmó en X, citándolo aquí: hace meses, funcionarios eritreos, tigrayanos y amharas se reunieron en Sudán para discutir cómo enfrentar a Addis Abeba. Fin de la cita. Aunque ve improbable una alianza total entre tigrayanos y amharas por su enemistad, alguna coordinación podría ser posible. Después de esa descarga épica de leyes, espero que veas por qué la situación es tan febril. El TPLF considera que el gobierno retrasa la devolución de tierras acordadas en Pretoria y que solo podrán recuperarlas por la fuerza. Los Fano piensan que Addis Abeba los traicionó y quiere aplastarlos. Eritrea teme que Etiopía la invada para acceder al mar, mientras Etiopía sospecha que Eritrea apoya a rebeldes tigrayanos y Amhara para provocar un conflicto indirecto. Aún no hablamos de un factor clave de desestabilización. La guerra civil en Sudán enfrenta a las Fuerzas Armadas sudanesas y las fuerzas de apoyo rápido paramilitares, con el ejército 70 del TPLF apoyando a las SAF. Addis Abeba ha empezado a apoyar a las RSF en una guerra que podría internacionalizarse por la coalición que respalda a todos. Los Emiratos Árabes Unidos y aliados apoyan a Abiy Ahmed y las RSF, mientras que Arabia Saudita, Egipto y Turquía forman otra coalición. Respaldan a la SAF y a los tigrayanos por medio de ellos.
Esa historia ya la cubrimos en el canal principal en nuestro video reciente sobre avances militares sudaneses. En Front Stockholm, el artículo de esta semana trata sobre el posible colapso en el Cuerno de África. Solo $5 al mes promocionando. Hoy queremos enfocar la atención en Tigray y las señales crecientes de una catástrofe inminente, días de guerras futuras. Martin Plaut, del Instituto de Estudios de la Commonwealth, resumió el sentir de los observadores externos sobre otra guerra en Tigray el jueves. Viendo en X las imágenes de tropas etíopes rumbo al norte, me invade el pesimismo. No creo que otra guerra traiga más que muertes y sufrimiento. En Etiopía, no todos están de acuerdo. Ningún ejército va a la guerra sin esperar algún beneficio. El conflicto surge cuando una parte considera que es el momento de obtener territorio, poder, concesiones o venganza. Actualmente, varias facciones en Etiopía ven esta crisis como la oportunidad que esperaban. El gobierno federal en Addis Abeba está enviando muchos blindados a la frontera con Tigray, posiblemente para advertir al TPLF sobre futuras acciones. Pero también pudo decidir que este es el momento de aplastar al grupo, algo que no logró en la última guerra. Según el economista, algunos cercanos al señor Abiy podrían pensar que es momento de actuar con más firmeza contra el TPLF. Esto es aún más cierto al notar que muchos recursos vienen de la región de Amara. Esto ha llevado a Fano a tomar algunas medidas audaces recientemente, incluyendo marchar e intentar tomar el control del área urbana de la ciudad de Debre Tabor. Algunos, como el periodista Thomas Van Linger, informan que efectivamente capturaron la ciudad, aunque actualizaciones hasta la mañana del viernes sugieren que después se retiraron bajo ataques indiscriminados de drones. Un analista explicó que las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía están cediendo gran parte de Amara por temor a que la guerra con Tigray se reanude. El TDF es una fuerza convencional que ya ha vencido a las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía en combate directo. Los líderes de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía consideran esta la principal amenaza. Y que simplemente pueden darse la vuelta y acabar con Fano cuando terminen, esa suposición probablemente sea equivocada. Fin de la cita. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray cree que es momento de recuperar el Tigray occidental. ACLED informa que el Ejército 70 en Sudán planea cruzar la frontera, permitiendo al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray rodear la región. Ahora, incluso en esta etapa, debemos dejar en claro que una guerra más amplia no es inevitable. Las tensiones en Tigray han estado a punto de desbordarse al menos 3 veces en el último año. Aunque haya conflicto, no es seguro que salga de la región. El gobierno federal, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y Eritrea siguen muy debilitados por la última ronda. En el momento clave pueden decidir que no vale la pena el riesgo. Es claro que el status quo no durará mucho y que la frágil paz lograda por el Acuerdo de Pretoria se desintegra ante nosotros. En noviembre de 2022, el mediador de la Unión Africana elogió el acuerdo de paz como un nuevo amanecer. Ahora vemos que fue, en el mejor caso, un falso amanecer. Han pasado más de 3 años, pero los ecos de la guerra de Tigray siguen presentes. Mientras la historia se prepara para repetirse, solo podemos esperar que el resultado esta vez sea duradero. Paz. Gracias por vernos.